Buenos días, buenas tardes también. Muchas gracias a los servicios de la Cámara por el esfuerzo que significa el procurar estos medios para que ahora podamos hacer el trabajo que corresponde hacer ante los ciudadanos. Muchas gracias a ustedes por su presencia y a quienes nos siguen por otras vías, ¿no? Yo quiero empezar por decir que estoy satisfecho de que se haya generado una recuperación de algunas palabras como coordinación, participación, cooperación, y que se hayan reforzado esas palabras. Yo de una u otra manera siempre desde el principio las he reivindicado desde la convicción de que es el único camino para abordar los problemas. Y por eso me parece que esa decisión y la decisión de anteponer la lucha contra la pandemia y abordar los problemas ciudadanos antes que cualquier otra cosa, confirman la posición que yo diría que la lucha contra la pandemia es una cuestión de Estado. Digo de Estado y no simplemente de gobierno, porque estamos en el Estado de las autonomías y por tanto las autonomías son Estado. A las autonomías, por ejemplo, a la autonomía de Madrid, a la región de Madrid, le corresponde cumplir esta función, no digo ahora yo que no lo haga, es luego de hacerlo mejor, como una cuestión de Estado. El propio gobierno regional pide refuerzo de esa coordinación y participación y a mí me parece bien, está bien reconocer las propias posibilidades. Me parece que desde un principio deberíamos todos haber trabajado con esa mentalidad, pero muy especialmente yo he criticado que la presidenta de la comunidad pues haya empleado a veces un tono más bien de confrontación que de coordinación. Pero dejemos de eso, de reproches, y vayamos a lo que interesa de verdad, que es la confianza en que los grupos de trabajo que se reunieron ya ayer y hoy se van a reunir otra vez, pues vayan en la línea de hacer propuestas concretas, directas, que sean propuestas no simplemente restrictivas, sino propuestas también sanitarias y sociales para abordar la situación en la que nos encontramos, que no es buena. Incluso puede decirse que es mala y en algunos lugares muy mala. Madrid está en un momento complejo, sin alarmismos, pero muy complejo, y por tanto tenemos que trabajar todos seriamente anteponiendo esto a cualquier otra cosa y pensando sobre todo en resolverlo en atención a los ciudadanos. En segundo lugar, les quería también hablar de los problemas que hemos tenido para lograr la comparecencia del consejero de Sanidad. Yo sé que ahora él ha pedido la petición propia a su comparecencia, ¿no? Pero llevamos, no sé, a mediados de julio queríamos ya hacer un monográfico de sanidad, que no pudo ser. Luego pedimos una comisión extraordinaria de sanidad. Tampoco se vio con buenos ojos por Partido Popular y Ciudadanos. Después hemos pedido varias veces la presencia de modo extraordinario del consejero para explicarnos las medidas, para que las podamos entender, comprender, apoyar o en todo caso también aportar. No ha sido posible. La última ha sido esta vez, que con unas excusas o con unas razones reglamentarias, cada uno dirá lo que piensa, pues PP y Ciudadanos han rechazado la comparecencia del consejero de Sanidad, tanto en pleno como ante la comisión, y esto me parece a mí que lo queríamos ya inmediatamente que se hiciera ahora para explicarnos en qué situación estamos. Y esto a mí no me parece que sea una forma de respetar o de ser transparente con los diputados y diputadas, es decir, con Madrid. Es verdad también, por otro lado, que esto puede llevar a algo que será evidente, que el día 1 de octubre sí comparecerá a petición propia el consejero de Sanidad y yo se lo agradezco, pero creo que lo deberíamos haber hecho ahora. Y quiero empezar por decirles una cosa a ustedes que estuvieron tantas horas aquí en el debate del Estado de la Región, que a mí me llama la atención que parece que el debate del Estado de la Región ha empezado después de acabar el debate del Estado de la Región. Es decir, que estuvimos aquí muchísimas horas hablando de Madrid, de su situación, de los problemas que hay, de cómo resolverlos, de cómo afrontarlos, y parecía que las cosas estaban orientadas, se decía desde el gobierno, controladas, parecía desde el gobierno, y justo al día siguiente, un día después, 2 días después, nos encontramos con que estamos pidiendo refuerzos,
pidiendo al gobierno que nos apoye, que nos ayude para salir de estas. En fin, yo, por respeto al Parlamento y por respeto al debate del Estado de la región, hubiera deseado que se hubiera hablado allí también de esta situación, se hubieran abordado este momento difícil que se encuentra toda España y en concreto Madrid en lo que tiene que ver con la salud, y haber podido debatir y aportar también nuestras ideas. En fin, lo lamento, no me parece bien. Las iniciativas que llevamos al pleno del día 1 de octubre pues son las comparecencias distintas del consejero de Sanidad, para ver qué actuaciones se han llevado durante la pandemia, del consejero de Educación para informar sobre las decisiones tomadas en relación con el inicio del curso, y del consejero de Hacienda y Función Pública para hablar sobre los fondos no reembolsables transferidos a la Comunidad de Madrid por el Gobierno de España. Si está todo tan claro, pues basta con explicarlo y hacerlo en sede parlamentaria, porque desde luego el comienzo del curso pues, ha planteado también algunas inquietudes, y esas inquietudes pues, tienen que ver con que hoy mismo ya se ha convocado una huelga. Bueno, hay una huelga de educación en Madrid, martes y miércoles, con unos servicios mínimos que yo no las califico, pero sí transmito que los sindicatos han calificado de abusivos, porque son casi del 100%. Lo que se está pidiendo son medios, bajar las ratios, rastreo de los contagios, reforzar los servicios públicos, más docentes, un sanitario por colegio. Yo no creo que sean peticiones politizadas, ni partidistas, ni sociocomunistas, el pedir estas cosas para los colegios. A mí me parece el hecho de que haya confinados unas 250 aulas, ya sé que hay muchas más en Madrid, ya lo sé. Y por tanto, repito, nunca he sido alarmista, no lo voy a ser ahora, pero esto significa afectar a casi 5.000 niños o niñas, y esto afecta a familias, en fin, sin compromiso de PCR, sin garantías de docencia para los días de cuarentena a este alumnado. Por otro lado, también querría decirles que, como se sabe, la Junta de Portavoces, con el voto favorable del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues han manifestado su posición contraria a algo que nosotros proponíamos, y varios grupos proponíamos, que es que no se hiciera la modificación de la ley del suelo por lectura única. Bueno, el que ha cambiado su posición ha sido Vox, que hasta este momento parecía que no veía con buenos ojos que se hiciera por lectura única, y hoy ha votado para que la tramitación sea por lectura única. Esto es una lástima, ¿no? Porque yo creo que un tema de esta importancia merecía pues, una ponencia, un debate, un análisis para que se conociera exactamente cuáles son las consecuencias de lo que se iba a votar, porque tiene una repercusión muy grande. Así que yo pues quiero más bien manifestar mi desaprobación de que esto sea así. Y con respecto a otros asuntos, queda a su disposición. Muy bien, vamos a dar comienzo al turno de preguntas. La primera la formula María José Calera, de Telemadrid. Buenos días, señor Gabilondo. Querría saber, a ver si usted me puede explicar un poco, ya sé que usted no es militante del Partido Socialista, pero querría saber cuál es la posición exactamente que se va a tener con respecto a la manifestación. Hace unos minutos, el secretario general del partido en Madrid y delegado del Gobierno, el señor José Manuel Franco, decía que ustedes suscriben el documento, pero no convocan a la manifestación. ¿Qué cree usted que habrá que hacer este domingo? Y después me gustaría saber también su posición sobre el hecho de que nos falten médicos en Madrid y que no haya, según dice la presidenta regional. Bien, muchísimas gracias, María José. Yo lo que es cierto es que, como es mi obligación, he leído con mucho detenimiento la declaración sobre la situación del COVID de la Comunidad de Madrid, firmada por distintos partidos, sindicatos y agrupaciones, asociaciones, ¿no? A mí me parece que hay una valoración que en líneas generales se puede compartir, al menos yo la comparto. Algo ya viene si te gusta cada adjetivo, si tú emplearías esas palabras son las tuyas o no, pero esto pasa con cualquier escrito que uno firma, ¿no? Pero sí me parece que hay una valoración, y además con datos y hechos que muestran hasta qué punto en Madrid tenemos un problema serio en el modelo con el que se ha combatido o se combate la pandemia. Pero especialmente de ese texto me ha parecido más interesante y más importante todo lo que tiene que ver con el carácter
reivindicativo propositivo, es decir, qué cantidad de medidas se dice que se pueden y se deben abordar. Que espero que por otra parte también las atiendan las comisiones que van a trabajar en coordinación el Gobierno de España y el Gobierno de Madrid y España, ¿no? Y de España. Entonces, me parece que cuando se habla de un plan riguroso, de hacer un plan riguroso con criterios científicos, cuando se hablan de cosas que ya ustedes, yo me imagino que estarán ya cansados de oírnos, ¿no? Los rastreadores, el personal, el hecho de que haya también laboratorios y personal para poder hacer, en fin, toda la evaluación de tantas pruebas que quieran hacerse, y si quieren hacerse en un tiempo razonable, ¿no? Personal sanitario, la creación de un comité científico, el refuerzo de transporte público. Hoy he oído que en algunas zonas parece que se ha reforzado, se ha propuesto reforzar sobre todo en las zonas aquellas que tienen más problemas. Pues bueno, a mí me parece bien. Lo que no hemos hecho el análisis todavía de ver si es suficiente. Más, en centros residenciales de mayores, más atención, en la discapacidad, en centros de discapacidad, el refuerzo personal docente, acompañado de refuerzo educativo, compatibilizar la renta mínima y el ingreso mínimo vital, el refuerzo de los servicios sociales. ¿Por qué les aburro contándoles cosas que ya han oído siempre? Pues porque les quiero decir que si les decimos siempre es porque siempre están sin acabar de abordar. Y esto es lo más importante de todo, que el carácter propositivo, que se entienda que no se está simplemente criticando, ni siquiera solo reivindicando, sino también proponiendo caminos para los que trabajar. Y con respecto al hecho de que qué respuesta ha de darse a esto, bueno, yo creo que hay muchos ámbitos de respuesta. Desde luego también sabemos, y ustedes lo saben perfectamente, que no son momentos ni tiempos para hacer aglomeraciones de personas en una situación de pandemia y pues si el secretario general, yo suscribo por supuesto sus palabras, habla en la dirección de que bueno, estamos de acuerdo en esta valoración del documento, pero el tipo de respuesta que debe darse desde luego no debe ser ninguna respuesta ni que comprometa decisiones adoptadas por el personal sanitario o las autoridades sanitarias y menos aún que conduzcan a aglomeraciones. O sea, cualquiera que sepa identificar la palabra aglomeración con algunas otras cosas, que son todos ustedes, entienden cuál es mi posición sobre la necesidad o conveniencia de dar una respuesta que aglutine a miles de personas. Creo que hay que buscar respuestas de otra forma y de otro tipo. Y por lo que he entendido, el propio Partido Socialista está en esa línea. Y con respecto a los médicos, bueno, a mí los datos que se dan desde la Consejería de Empleo, dice que hay 551 médicos y enfermeras 730, enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, como dicen, o los médicos demandantes de empleo en Madrid. O sea, hay que activar esos recursos. Igual es un problema también de mala gestión, porque la media en España es de 7,6 médicos de familia por cada 10.000 habitantes. Aquí tenemos 6,8. Solo estamos por encima de Ceuta y Melilla en médicos de familia. ¿Y por qué es? ¿No era Madrid la comunidad tan atractiva, tan extraordinaria? Yo creo que lo es. ¿Y por qué es eso? También faltan médicos, según los sindicatos, al menos 900 en los centros de salud. Pero yo creo que ha habido mala gestión, porque el último plan de recursos humanos de la Consejería de Sanidad, del SERMAS, es del 2013. La última vez que en Madrid se ha hecho un estudio sobre qué recursos humanos hay en sanidad es de 2013. Está sin actualizar. Casi el 50% del personal sanitario tiene un contrato temporal. No se convocan regularmente concursos de personal. De los 220 médicos de familia que terminaron en mayo el MIR, 100 no se han querido quedar en Madrid porque le ofrecían primero un contrato solo hasta diciembre. Es que hay algunas comunidades que ofrecen contratos de hasta 2 años. Y no son niños, están en edad también están conformando su propia vida y se van. La mitad de los MIR que acabaron en 2019 se marcharon a trabajar fuera de Madrid. Hablamos, y
de su ejemplaridad y la dan, ¿no? Pero no pidamos heroicidades a personas que tienen que hacer también su vida. La retribución aquí es menor. El salario bruto está por debajo de los 40.000 euros en Madrid. Bueno, en el País Vasco son 54.000 euros, pero las horas de guardia, por ejemplo, aquí se pagan a 11,5 euros. En Murcia, 28 euros. O sea, tenemos un problema de gestión. Pero además ese problema de gestión se agudiza porque había antes 12 áreas de gestión, se habló del área única con una serie de discursos, ya yo no entro ahí, pero también esta gestión hipercentralizada ha dificultado la resolución muchas veces en los centros que están en distintos barrios de los problemas de sustitución, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que le diría respecto a sus amables preguntas. Muy bien. Ha pedido la palabra José Frutos, de Onda Madrid. Adelante, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Una simple pregunta. Quería pedirle su valoración y saber, sobre todo, si finalmente se van a reunir con Más Madrid, como les han solicitado, para abordar la posibilidad de una moción de censura o la oportunidad. Gracias. Nosotros, cuando nos llama un grupo parlamentario, lo saben, solemos ir. Es más, a veces llamamos también para hablar con otros grupos parlamentarios. Alguna vez hasta nos han llamado la atención por ir a algunas reuniones que por lo visto no había que ir. Pero bueno, cuando estamos trabajando con personas que representan voluntad ciudadana, pues hay que reunirse. Pero también les digo que nosotros sí que nos hemos reunido con Más Madrid o nos hemos reunido con Podemos, por ejemplo, antes del debate del Estado de la Región, para ver cómo abordar los problemas, no para llevar ya una propuesta de resolución sobre cómo hayan de ser abordados. Y por tanto tenemos más tendencia a reunirnos para buscar juntos una solución que para reunirnos para ver cómo aplicamos una solución previamente considerada. Pero yo sí digo que si luego Más Madrid nos ha llamado a una reunión, con mucho gusto iremos a esa reunión. Y sobre la idea de mesa, no sé si ya empieza la palabra a hacérsenos grande, porque si resulta que de los grupos que parece que vamos a estar, o podríamos llegar a estar, vamos a ser 3 grupos, ya la mesa empieza a ser menos mesa. La mesa empieza a ser su mesa, no la mesa de todos los grupos. Y en ese sentido yo lo que quiero es que trabajemos juntos para ver cómo podemos buscar una alternativa a Madrid, al gobierno de Madrid. Yo he dicho y creo que es necesario cambiar el gobierno de Madrid, lo dije desde que llegué aquí. No lo atribuyo solo a la pandemia, sino a las políticas que han llevado a esta situación general en Madrid. Y quiero señalar que a mí me preocupa muy especialmente la situación también sanitaria y social. ¿Por qué apoyamos estas reivindicaciones? Pues porque hay necesidades sociales muy grandes en Madrid, unas desigualdades muy fuertes, barrios donde las personas están pasando necesidad. ¿Por qué nos da pudor decir que Madrid, que es una comunidad rica, es también una comunidad cara y también una comunidad donde hay hambre en algunos lugares y donde hay necesidad en algunos lugares? Pues aceptemos eso y luchemos también. ¿Y por qué nos ponemos cerca de las asociaciones que están expresando esta desigualdad que viven diariamente en centros sociales, en centros de educación, en centros sanitarios? La viven diariamente. Lo que pasa es que la pandemia ha agudizado y puesto en evidencia algunas cosas que no queríamos ver y que no queremos ver. Y están ahí. Y cerramos los ojos a esa realidad. Y por tanto nuestro apoyo también a todas estas asociaciones y a todas estas personas, sin hacer más listas, ¿no? Pero lo que quería es más bien contestar en la línea de que sí iremos a una reunión con Más Madrid, desde luego, con muchísimo gusto, para que podamos hablar sobre la situación que hay en Madrid, sobre cómo podemos aunar fuerzas todos los que queremos realmente transformar, modificar, reformar las políticas en Madrid y generar un Madrid donde haya más igualdad y también mejor solución a los problemas. Pero, en fin, casi me da pudor decirles que ahora toda nuestra fuerza, toda nuestra vida
está en abordar y resolver la pandemia, que el asunto es muy serio y que tenemos que hacerlo muy bien. Y otra cosa es que las medidas restrictivas, según dicen los expertos, que aquí hay que dejarse guiar de los expertos, si no se hacen de modo más global o que abarquen a distintas zonas, pues son de difícil ejecución. Yo lo dije el primer día, nada más oír las medidas, pero ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo se ejecuta esto? Y desde luego no bastan medidas policiales, que a mí me parece de luego bien, a mí no me molesta, aunque se hacían alusiones a que el personal, las fuerzas de seguridad ayuden a desarrollo de actividades o de medidas, pero desde luego, si nos olvidamos que lo prioritario son las medidas sanitarias y sociales, no resolveremos nada, generaremos más crispación. No es lo que queremos, y menos desde el Parlamento. Bien. ¿Hay alguna otra cuestión? Sí, Juan Vargas, de la agencia EFE. Adelante, Juan. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Dos cosas. La primera, hemos leído hoy en algún medio que por parte de algunos diputados del PSOE ha habido sondeos a algunos diputados de Ciudadanos buscando a 3 que pudieran dar su voto a apoyar una hipotética moción de censura. Quería saber si esto ha sido así o no. Y luego también, discúlpeme, no me ha quedado claro si el grupo parlamentario del PSOE va a acudir o no a esa manifestación del domingo. Simplemente si pudiera aclarar si van a ir o no. Gracias. Bien, en primer lugar, yo lo que desmiento es que haya habido algún contacto con 3 diputados de otra formación para buscar apoyos para hacer alguna moción. Y segundo, si la hubiera habido por parte de alguien, por mí queda absolutamente desautorizado. Porque yo estoy en contra de ese modo de proceder. En contra de un modo de proceder que va buscando aisladamente, ¿no?, personas para hacer con ello una suerte de cambio del escenario político. Entiendo que, lo dije también en el debate del Estado de la Región, que parece que fue ya hace años, pero ha sido hace una semana, que si se desarticula por alguna razón el gobierno, ven que no pueden gobernar, pues entonces buscaremos cómo sumar fuerzas. Pero operaciones de ir buscando traviesamente, por no decir atravesadamente, apoyos aislados de grupos, yo que sepa, y creo que sé lo que pasa, desmiento absolutamente eso y desautorizo absolutamente que se haga eso. Y con respecto a si el grupo como tal grupo, yo soy portavoz del grupo parlamentario y, por tanto, yo puedo dar indicaciones de la acción y de la actividad del grupo parlamentario como tal grupo parlamentario. Luego, cada uno de los diputados y diputadas mire lo que les pasa. Les pasa que son también, a la vez, y sin necesidad de dejar de ser diputados, ciudadanos y ciudadanas, que sabrán ellos, cada uno, qué es lo que ha de hacer. Pero como tal grupo, nosotros no hemos convocado. Y como partido, ya se ha oído la declaración del secretario general del partido en Madrid, José Manuel Franco, que ya ha dado su valoración sobre el asunto. Pero, desde luego, yo quiero decir que no hay una convocatoria del grupo para acudir a ninguna manifestación de ese tipo este domingo. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.